Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El pasado martes se llevaron a cabo en Estados Unidos las elecciones intermedias. Elecciones en las que el desempeño del presidente Donald Trump fue evaluado de manera indirecta por los ciudadanos. El resultado no es del todo contundente. Por una parte, los demócratas pensaban que tendrían un triunfo apabullante y aunque consiguieron una mayoría en la Cámara Baja, la tan esperada ola azul no logró su cometido en el Senado, que sigue siendo en su mayoría republicano. Por su parte, el discurso triunfalista de Donald Trump con respecto a estas elecciones tampoco es acertado. Si bien los resultados mostraron que aún cuenta con el apoyo de muchos ciudadanos, sobre todo en las zonas rurales en ciertas partes del país tradicionalmente republicanas, parece haber un movimiento gradual hacia el Partido Demócrata. ¿Cuáles son entonces los principales cambios en la política de Estados Unidos tras recuperar los demócratas el control de la Cámara de Representantes? ¿Es realmente un revés para el presidente Trump o podría incluso convertirse en una ventaja rumbo a las elecciones del año 2020? ¿Qué consecuencias puede traer para México los resultados de estas elecciones? Quédese conmigo, pues haremos un análisis respecto a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Yo soy Iván Herros y esto es Global 21. Los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos exponen a un país completamente dividido. Los discursos de odio del presidente Trump aún son celebrados por una parte de la población, mientras que otra desearía que se le enjuiciara. Estas elecciones marcan el rumbo de lo que viene para Estados Unidos en los próximos 2 años y para hablar de ello hoy me acompañan en el estudio la doctora Pía Taracena Gut. Ella es internacionalista e historiadora por parte de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida. Hola. También me acompaña el doctor Andreu Espasa de la Fuente. Él es historiador. También le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues muchas gracias a ambos por estar con nosotros. El pasado martes pues se llevaron a cabo estas elecciones de medio mandato en Estados Unidos y justamente para ampliar un poco más el panorama vamos a ver esta cápsula. Los comicios del pasado martes 6 de noviembre dejan un Congreso dividido, con una Cámara de Representantes en manos del Partido Demócrata, algo que no ocurría desde 2010, y un Senado en el que el Partido Republicano ha ampliado su mayoría. También estuvieron en disputa las gobernaturas de 36 estados, 26 de los cuales estaban en manos republicanas. En el Partido Republicano, las victorias de Ron DeSantis como gobernador y Rick Scott como senador en Florida, el triunfo de Ted Cruz en Texas, superando a la estrella demócrata Beto O'Rourke, a la clara ventaja de Brian Kemp frente a Stacey Abrams en la carrera por la gobernación de Georgia, se ve como los grandes éxitos de la jornada. Por su parte, el Partido Demócrata celebra el amplio número de escaños recuperados en la Cámara de Representantes y la llegada de representantes de distintas minorías a puestos de poder en el Congreso y a algunas gubernaturas. Una vez más, el voto rural tendió a favorecer a los republicanos y las zonas urbanas y suburbanas a los demócratas. Las encuestas a pie de urna revelaron que mientras los republicanos votaron pensando en la inmigración, los demócratas lo hicieron pensando en la sanidad. Después de 2 años en el poder, Trump ha vuelto a conseguir un apoyo masivo en una parte del país, mayoritariamente rural, blanca y conservadora. La otra mitad del país, urbana, multicultural y liberal, también salió a votar masivamente en su contra. No hay un ganador claro en esta elección. De lo que se ha hablado en los últimos 2 días, desde luego, es, digamos, del triunfo por parte de los demócratas en cuanto a la Cámara Baja.
por parte del Partido Republicano continúan teniendo mayoría en el Senado, pero digamos que el tema va mucho más allá. Me gustaría que me pudieran dar un panorama más amplio de qué es lo que se mueve en Estados Unidos a partir de estas elecciones de medio mandato. Si quiere, podemos comenzar con usted, doctora. Bueno, se mueven muchas cosas porque, como han dicho, se demuestra una polarización en la sociedad norteamericana. Con los resultados de las elecciones lo vemos así, y creo que en un escenario futuro empezaron ya la competencia por la campaña 2020, en donde estas elecciones posicionaron a Donald Trump de una manera mejor. Si realmente la ola azul hubiera sido más efectiva, quizá hubiéramos tenido alguna esperanza de que Donald Trump no tuviera esta perspectiva tan positiva para el 2020. Yo de todas maneras creo que 2 años son mucho tiempo, pueden surgir nuevos liderazgos, no se ven muy claros, pero creo que fueron unas elecciones que demostraron también que la situación en Estados Unidos, como lo demostraban las encuestas, es la que es una sociedad polarizada en muchos sentidos, pero sí hubo algunos triunfos que yo sí que quisiera más tarde retomar. Yo no estoy muy de acuerdo con los que dicen que nadie ganó. Yo creo que sí ganó mucho el Partido Demócrata. Por ejemplo, sacaron después de 8 años de control de la Cámara de Representantes a los republicanos, y yo creo que eso de por sí ya es un triunfo bastante importante, porque en 8 años, que son 4 legislaturas, no habían podido recuperar la mayoría. Y creo que eso sí vale la pena subrayar. Por supuesto, vamos a retomar esa parte justamente. Doctora, adelante, su primera impresión. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado y creo que hay que señalar algo muy importante en relación a estas elecciones, al resultado de estas elecciones, que es que si bien es cierto que no ha habido ola azul en el sentido de que no ha habido una recuperación de la Cámara de Representantes y del Senado, sí ha habido una ola de voto popular muy contundente a favor de los demócratas. Y si el sistema político estadounidense fuera más democrático, más sensible a las demandas de las mayorías, sería inconcebible que alguien como Trump fuera presidente de Estados Unidos, porque se ha visto que en voto popular han ganado por varios millones, en Cámara de Representantes por 4, en Senado incluso por 8, y a pesar de eso hay esta resistencia de los republicanos manteniendo el Senado, porque se aprovechan de una constitución antigua del siglo XVIII que tenía en Estados Unidos. Se fundó como un país republicano, que no es lo mismo que un país demócrata. Y la democracia era algo para la Cámara de Representantes, pero algo que tenía que tener muchos frenos. Un freno era el Senado, otro freno es el colegio electoral, que es la forma como se elige la presidencia en Estados Unidos, y otro freno, que es un contrapeso muy interesante, porque también funciona a veces como freno, es el Tribunal Supremo. Y en este sentido creo que estas elecciones han sido muy significativas de cómo han dejado en evidencia la crisis de la democracia que hay en Estados Unidos. En relación a las próximas elecciones presidenciales, hay que decir que está muy abierto y que al mismo tiempo resulta muy improbable perder una reelección en Estados Unidos. Pasa realmente pocas veces. Pasó en 92, pasó en 80. Cuando pasa, normalmente los presidentes que son derrotados suelen culpar a la Reserva Federal, suelen considerar que ha sido culpa del manejo de la política monetaria. En ese caso, Trump ya está atacando la independencia de la banca central y diciendo que Jeremy Powell, incluso ha dicho que la Reserva Federal se ha vuelto loca, y ya está culpando a la Reserva Federal de lo que pueda pasar en los próximos meses. Pero está muy abierto, porque Trump ha conseguido que, a pesar de tener una situación económica muy favorable, con casi pleno empleo, con los efectos inmediatos de la reforma fiscal animando la economía, ha conseguido perder las elecciones de la Cámara de Representantes, con lo que 2020 están realmente muy abiertos. Bien, ahora justamente mencionaba la doctora en su primera intervención que no hay una claridad en cuanto a personajes que en un momento dado, o así lo quiero entender, pudieran competir contra Donald Trump. No escuchamos un nombre lo suficientemente contundente. Como usted menciona, faltan 2 años, muchas cosas pueden suceder, pero ¿hay algún personaje que realmente le pueda competir a Donald Trump y que pudiera en algún momento dado quitarle la presidencia dentro de 2 años? Bueno, desde el Partido Demócrata, porque no sabemos si puede haber un movimiento dentro del
Partido Republicano, de los republicanos que no quieren a Donald Trump. Es así. Que sería bueno en un sentido para ponerle ahí una competencia. Es raro que pase eso en el sistema político norteamericano, como decía Andreu, casi siempre el candidato es el presidente. El Partido Demócrata lo que tiene es que está muy dividido, hay una polarización dentro del mismo partido. Por un lado tienes al establishment con personajes como Joe Biden, por ejemplo, que se está perfilando como el posible líder más conocido para llegar a la candidatura de la campaña, pero lo que está más interesante, y lo vinculo con el triunfo también en la Cámara Baja, es este movimiento progresista vinculado al independiente Bernie Sanders, que representan como una visión como más socialista, un socialismo tipo Dinamarca, países escandinavos, que es la plataforma principal de Bernie Sanders, y que tuvieron muchos curules, bueno, algunos curules ahora en la Cámara Baja. Creo que la mejor representante es Alexandria Ocasio-Cortez, que de hecho además es la mujer más joven que llega a la Cámara Baja, y ahí todavía como que no se percibe, digamos, el perfil de alguien que con esta juventud pueda llegar a la candidatura. A mí me gustaría lanzar una idea que puede ser tal vez Beto O'Rourke, que como ustedes saben fue muy competitivo en Texas, por poco le gana a Ted Cruz, el senador Ted Cruz. Llegó a juntar $100 millones no de los grandes contribuyentes, sino de los grupos de la sociedad que en realidad querían sacar a Ted Cruz. Entonces, y tal vez metería una cuarta persona que podía ser un vínculo entre este progresismo, digamos, de la juventud contra el establishment, que podría ser un vínculo entre las dos partes, que es Elizabeth Warren, que también es una mujer prominente del partido, pero que puede dialogar muy bien con las dos partes. Entonces, bueno, pues es un poco lo que hay. El panorama. Ahorita. ¿Está usted de acuerdo, doctor, en estos personajes? Sí, totalmente. Creo que incluso de la misma forma que era impensable que Trump ganara las primarias, ya no las elecciones, sino las primarias, no sé si se acuerdan cuando Obama iba diciendo a los medios de comunicación internacionales que no hablaran tanto de Trump porque era una anécdota y que no iba a ganar ni las primarias, y luego dijo que seguro no iba a ganar las presidenciales, y pasó lo impensable. Es posible también que ahora veamos en el Partido Demócrata que pueda pasar lo impensable, que la rama socialista de la socialdemocracia, una socialdemocracia que se basa en el modelo escandinavo y también el canadiense, pero que es distinta a la europea en el sentido de que es una socialdemocracia mucho más de movilizar a sus bases, no tanto de gestionar políticamente una correlación de fuerzas, sino que moviliza mucho, es un movimiento que bebe mucho del Occupy Wall Street. Y es un movimiento además que de alguna forma me parece muy interesante porque pone fin al excepcionalismo americano, pone fin a la idea de que Estados Unidos es un país excepcional e incomparable, porque Bernie Sanders y Ocasio se la pasan comparando el sistema de salud de Estados Unidos con el canadiense, con el escandinavo, y de alguna forma entienden que Estados Unidos se puede comparar con otros países y puede aprender de otros países. Esto es un movimiento muy interesante. Del otro lado, la derecha extrema tipo Trump en Estados Unidos también representa en cierta medida un fin del excepcionalismo, porque está diciendo ya no nos vamos a comportar como una nación excepcional con un liderazgo especial, vamos a ir a luchar por los superávits comerciales como cualquier otra nación, y vamos a combatir con China y con los europeos y con Rusia, con quien haga falta, para conseguir el máximo de beneficios posibles. Y este fin del excepcionalismo, esta normalización de Estados Unidos, está trayendo muchos problemas y mucha inestabilidad política y geopolítica, pero está generando movimientos políticos muy interesantes, como es el caso de los socialdemócratas en Estados Unidos. Bien, vamos a hacer una pausa, pero seguimos haciendo el análisis de lo que sucedió el pasado martes en Estados Unidos con las elecciones de medio mandato. Ya volvemos a Global 21.